Hay cosas que, aunque te rompas por dentro, no cambiarán. Puedes gritar, llorar, resistirte, y aún así, seguirán sucediendo. El mundo no se detiene porque tú no estés listo. La vida no pregunta si puedes soportarla. Simplemente viene. Y ese instante en el que todo escapa de tus manos no es una derrota, es el umbral. Porque ahí comienza el poder de aceptar lo que no puedes controlar. Y no es un poder pequeño, como los que busca el mundo. No es el poder de los que dominan a otros, ni de los que acumulan riquezas, ni de los que construyen imperios sobre la arena de la ambición. Es otro poder. Más silencioso, más duro, más real. El poder que nace cuando dejas de huir, cuando ya no suplicas que las cosas sean distintas, cuando te miras al espejo y dejas de luchar contra el viento. Y no es resignación, no es apatía, no es derrota. Es un acto de dignidad interior. Es el alma volviendo a casa. Porque todo lo que no depende de ti, el clima, la muerte, la enfermedad, las decisiones de otros, las traiciones, el paso del tiempo, no es tu enemigo, es tu maestro. Viene a recordarte que tu único territorio inviolable es tu mente, tu respuesta, tu libertad interior. Lo que haces con lo que sucede, eso sí te pertenece. Epicteto lo decía con claridad. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Y Marco Aurelio, en las noches de batalla, escribía: haz tu parte, acepta el resto. Porque luchar contra lo que no puedes cambiar es perderte dos veces, en el dolor del hecho y en el veneno de la resistencia. Aceptar no es rendirse, es redirigir tus fuerzas. Es dejar de malgastar tu alma tratando de mover montañas que no se hicieron para moverse. Es usar tu energía donde importa, en lo que sí depende de ti. Tus valores, tus acciones, tu mirada, tu templanza. Y entonces, cuando aceptas, algo cambia. El mundo sigue igual, pero tú no. Tú eres distinto, porque has entrado en ese lugar secreto donde los fuertes se forjan. La quietud ante lo inevitable. Aceptar lo inevitable no es cerrar los ojos, es abrirlos del todo. Es ver la realidad tal como es, desnuda, sin maquillaje, sin ilusiones prestadas por el deseo o el miedo. Es mirarla a la cara y decirle: sé que no puedo cambiarte, pero no por eso dejaré que me arrastres. Porque muchos viven esclavos de cosas que jamás tendrán poder de cambiar. Se consumen por la opinión de otros, por los errores del pasado, por el futuro que no existe todavía. Se agotan luchando contra la lluvia, contra el paso del tiempo, contra la muerte que a todos nos espera. Pero la libertad, la única verdadera, comienza en ese instante sagrado en que dejas de suplicar que las cosas sean diferentes. Séneca lo comprendió en su exilio. Cuando perdió la posición, la fama, la influencia, podían quitarle todo, menos su alma. Él escribió: no es desgraciado el que sufre lo que no puede evitar, porque el sabio no maldice la tormenta, la atraviesa. Sabe que hay un lugar donde nada externo llega, su juicio, su voluntad, su conciencia. El alma fuerte no necesita cambiar el mundo para estar en paz, solo necesita cambiar su relación con él. Porque cuando aceptas lo que no puedes controlar, algo profundo se aquieta dentro de ti. Se ordenan las fuerzas, desaparece el ruido, y entonces, por fin, puedes ver con claridad lo que sí depende de ti. Ahí comienza el verdadero trabajo, el arte de cultivar la virtud en medio del caos, de elegir la templanza cuando hay injusticia, la valentía cuando todo tiembla, la compasión cuando todo hiere. Porque aceptar no es volverse indiferente, es volverse más lúcido, más preciso, más íntegro. La aceptación es el inicio del dominio de uno mismo, es decirle al mundo: haz lo que tengas que hacer, yo también haré lo mío. Y lo mío es resistir sin endurecerme, ceder sin quebrarme, caminar sin certezas pero sin miedo, porque no importa lo que ocurra afuera, si lo que ocurre adentro está en orden. El que acepta lo incontrolable encuentra su centro, y desde ese centro puede sostenerse, y desde ese centro puede sostener a otros. Pero no es fácil, porque nuestra alma, como un niño asustado, quiere aferrarse a la idea de que puede con todo. Quiere creer que si se esfuerza lo suficiente,
si reza lo suficiente, si teme lo suficiente, las cosas malas no pasarán. Y entonces aparece el dolor, porque el mundo no negocia con nuestras fantasías. El mundo es lo que es y nos invita, día tras día, a hacernos adultos del alma. Aceptar no es dejar de sentir, es aprender a sentir sin destruirnos. Es dejar que el dolor entre, sí, pero no dejarle gobernar. Es comprender que llorar no es debilidad, que temblar no es derrota, que dudar no es traición. La aceptación verdadera no reprime, redime. Nos devuelve la dignidad incluso en la humillación, la luz incluso en la cueva. La vida es movimiento constante, y gran parte de ella se escapa de nuestras manos. La enfermedad, la pérdida, el paso del tiempo, la injusticia, los finales que no pedimos. Pero hay algo más profundo aún, nuestra forma de responder a todo eso, nuestra capacidad de mirar a la tormenta sin convertirnos en ella, de respirar hondo y decir, esto ha venido sin que yo lo elija, pero lo que haré con ello, eso sí me pertenece. Y entonces todo cambia. Ya no necesitas controlarlo todo para estar en paz. Ya no suplicas seguridad en un mundo que nunca la prometió. Aprendes a flotar en medio del río sin intentar detener el agua. Aprendes a confiar, no en que todo saldrá como deseas, sino en que tú sabrás quién ser cuando no salga. Esa es la verdadera fortaleza. No la del que domina, sino la del que se domina. No la del que impone su voluntad, sino la del que la disciplina. No la del que exige un mundo perfecto, sino la del que construye belleza en medio del quebranto. Aceptar es una forma de amor, el más profundo, el amor a lo real, a lo que es, al presente tal como llega. Porque solo quien ama lo real puede transformarlo, no con violencia, sino con virtud, no con miedo, sino con propósito. Y esa es la obra secreta del alma, hacer del mundo una escuela, aunque duela, aunque no entendamos, aunque no sea justo. Muchos creen que aceptar es rendirse, pero rendirse es cerrar los ojos, aceptar es abrirlos y sostener la mirada, es ver el caos y no volverse parte de él, es escuchar la herida sin convertirse en ella, es caminar por el fuego, sabiendo que lo único que puede quemarte es tu respuesta. Los antiguos lo sabían. No tenían nuestras tecnologías, pero tenían algo que hoy muchos han perdido: carácter. Sabían que no se podía negociar con los dioses, ni con el destino, ni con el tiempo. Sabían que lo único que tenían era su alma, su juicio, su voluntad, y que si esas cosas se mantenían en pie, todo lo demás podía derrumbarse sin destruirlos. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, escribió: recuerda que no es el peso de las cosas lo que te aplasta, sino el juicio que haces sobre ellas. Porque el alma humana tiene un poder que el mundo no puede tocar. Decidir qué significa para ella lo que sucede. Ahí está el núcleo. Ahí está la trinchera. Aceptar lo incontrolable es como arrodillarse en medio del campo de batalla. No para rendirse, sino para hundir los pies en la tierra. Para recordar que no viniste aquí a ganar siempre, sino a permanecer fiel. Que no viniste a controlar los vientos, sino a aprender a navegar. Que no viniste a evitar el dolor, sino a convertirlo en sabiduría. Y eso no es cobardía, es madurez. Porque solo los necios creen que pueden cambiar el curso del mundo con gritos. El sabio, en cambio, cambia su alma en silencio. Y desde esa alma transformada, deja que sus actos hablen, no para controlar, sino para servir. No para imponer, sino para dar forma a lo que sí depende de él. Aceptar no es callar. A veces es hablar con más firmeza, pero desde otro lugar, desde la paz que no necesita imponerse, desde la claridad que no suplica comprensión, desde el coraje que no nace del orgullo, sino del amor a la verdad, porque cuando aceptas, no desaparece el dolor, pero deja de gobernarte. No desaparece la incertidumbre, pero ya no te consume. No desaparece la injusticia, pero ya no borra tu capacidad de responder con virtud. Y entonces, lo que parecía una renuncia, se revela como la más alta forma de libertad. Pero esa libertad no se obtiene en un instante, es un camino, y como todo camino, requiere pasos, caídas, repeticiones.
Aceptar lo que no puedes controlar es un arte lento, como afilar una espada antigua. Día tras día, en lo cotidiano, en lo pequeño, cuando alguien no te entiende, cuando el tráfico te encierra, cuando la enfermedad toca la puerta, cuando la espera se alarga. Ahí se entrena el alma, no en los grandes discursos, sino en el silencio en que decides no romperte. Y llegará el momento en que algo dentro de ti ya no reaccione con rabia ante lo inevitable. No porque te resignes, sino porque por fin has comprendido que hay una paz más profunda que la victoria. Y es la paz de no necesitarla. Es la paz de saber que puedes vivir con la pérdida, con el no, con la demora, y aún así ser íntegro. Aún así, ser luz. Porque esa es la tarea del alma fuerte. Mantener encendida su lámpara incluso cuando sopla el viento. No esperar que el mundo sea justo para actuar con justicia. No esperar que la vida sea fácil para ser amable. No esperar que los demás cambien para tú decidir quién eres. ¿Y qué haces entonces con el dolor? Lo sostienes, lo respiras, lo dejas estar sin dejar que se vuelva dueño de ti. Lo reconoces como parte del viaje, no como el sentido de tu existencia. Porque si lo aceptas, deja de ser enemigo. Se convierte en suelo, en raíz, en profundidad. A veces aceptar lo incontrolable es aceptar también tus propios límites, que no puedes salvar a todos, que no puedes explicarlo todo, que no siempre vas a ser entendido. Y sin embargo, eliges seguir amando, seguir sirviendo, seguir construyendo. No porque tengas garantías, sino porque has hecho un pacto con tu conciencia. Y entonces, incluso en medio de lo incierto, hay algo que se vuelve claro. Tú puedes vivir en paz, no cuando todo esté en orden, sino cuando tú estés en orden. Y esa paz, tan callada y tan firme, se convierte en tu refugio, en tu testimonio, en tu mayor poder. Pero ¿cómo empieza uno a aceptar? ¿Cómo se suelta lo que tanto duele perder? ¿Cómo se baja la guardia cuando todo dentro de ti grita por resistirse? Se empieza por mirar, por ver el mundo tal como es, por decirse, sin máscara: esto no depende de mí, esta persona, esta pérdida, este cambio, este final, no es mi enemigo, es mi realidad. Y ese acto de mirar sin defenderse es ya una revolución. Porque hemos aprendido a luchar desde niños, a no rendir el control, a pensar que si no dominamos, perdemos. Pero no es así. Se pierde, en realidad, cuando uno se vuelve esclavo del intento de controlar lo incontrolable. Se pierde cuando uno sacrifica su serenidad en altares que no responden. Cuando uno vende su alma a un resultado, a una imagen, a una esperanza ciega. Aceptar no es traicionar tus deseos. Es saber que son deseos, no certezas. Es querer sin exigir. Amar sin poseer. Soñar sin depender. Porque el alma libre no renuncia a sentir, solo renuncia a encadenarse a lo que no puede sostener. Y en ese espacio nuevo, más amplio, comienza a crecer algo más grande que el miedo, la sabiduría, esa que no necesita certezas para caminar, esa que no necesita tener razón para tener paz, esa que elige el bien, incluso cuando no es correspondido, que elige la fe, incluso cuando no entiende, que elige el amor, aunque no haya promesa de retorno, porque aceptar no es pasividad, es acción sin apego, es moverse desde lo que eres, no desde lo que ansías, es vivir presente, con los ojos abiertos, el alma suelta y el corazón firme, no para que todo te salga bien, sino para que tú puedas estar bien, pase lo que pase, y no lo harás perfecto. Volverás a resistirte, a suplicar, a caer, pero cada vez que regreses a esa voz interior que susurra, esto no depende de ti, y sueltes, habrás ganado algo que no se ve. Una pulgada más de libertad, una grieta más de luz, un paso más hacia la fortaleza invencible del alma. Y es allí, en esa fortaleza invisible, donde comienza a habitar una paz que ya no depende del entorno, una serenidad que no necesita garantías. Porque has dejado de ser rehén del mundo. Has dejado de suplicar a la vida que te devuelva lo que perdiste. Ya no exiges explicaciones al destino. Has comprendido que no todo tiene que ser entendido para ser aceptado, y que hay misterios que se abrazan más con el alma que con el pensamiento.
Entonces, el sufrimiento cambia de rostro. Ya no es castigo, es purificación. Es el crisol donde se templa tu carácter, donde se liman las ilusiones, donde se revela tu esencia. Y esa esencia, que antes dormía debajo del orgullo, del miedo, del apego, empieza a hablar, con voz baja pero firme, y te dice: tú eres más que lo que pierdes, porque quien acepta no se achica, se ensancha. Aprende a vivir con el corazón abierto, aun cuando sabe que puede ser herido. Aprende a avanzar sin exigir seguridad, sin quejarse por el terreno. Aprende a esperar sin ansiedad, a trabajar sin necesidad de recompensa, a amar sin necesidad de poseer. Y eso, aunque el mundo lo ignore, es poder. Un poder silencioso, pero eterno. Hay quienes dominan ejércitos, pero no pueden con su ira. Hay quienes controlan imperios, pero son esclavos de una expectativa no cumplida. El sabio, en cambio, tal vez no controle nada fuera, pero reina en sí mismo. Y en esa realeza interior, sin trono ni aplausos, encuentra su refugio, porque ha hecho de su alma un territorio soberano, inviolable por el caos externo. Aceptar lo incontrolable no es renunciar a la transformación, es dejar de intentar cambiar lo que no está en tus manos, para volcarte con mayor fuerza sobre lo que sí lo está: tus actos, tus palabras, tus elecciones. Y desde esa claridad, naces de nuevo, más libre, más digno, más entero, y el dolor sigue existiendo, pero ya no te define. La incertidumbre sigue rondando, pero ya no gobierna. Has dejado de luchar contra la corriente del universo y has comenzado a fluir con ella, sin perder tu centro. Eso no es rendición, eso es maestría. Y entonces descubres algo que antes no podías ver, que hay belleza también en lo que no entiendes, que hay dignidad en no tener el control, que hay poesía en aceptar la noche sin saber cuándo llegará el alba, porque no todo lo valioso brilla, no todo lo verdadero da respuestas, no todo lo sagrado se explica, y aún así, todo eso puede ser vivido con el alma despierta y el corazón en pie. La aceptación te enseña a ver más hondo, a escuchar lo que no grita, a distinguir, en medio del caos, lo que merece tu energía. Y es ahí donde se revela el alma estoica, no como una roca que nada toca, sino como una llama que nada apaga, sensible pero no quebrada, presente pero no atrapada, humana pero no rendida. Porque aceptar no es endurecerse, es ablandarse en lo justo, es no negar el dolor, pero tampoco adorarlo, es no pelear por lo que no volverá, pero tampoco olvidar lo que fue, es soltar sin perder la gratitud, es recordar sin apegarse, es caminar con la herida abierta, pero sin dejar de caminar. Y con el tiempo, lo que parecía una pérdida se convierte en semilla. Lo que parecía injusticia se vuelve maestra. Lo que parecía final se revela como umbral, porque la vida, aunque muchas veces nos rompa, no deja de ofrecernos caminos nuevos si tenemos el coraje de soltar el mapa anterior. Aceptar lo incontrolable es mirar al cielo sin exigirle que deje de llover. Es mirar a la vida sin exigirle que se pliegue a tu voluntad. Es mirar al otro sin pedirle que sea como tú necesitas. Y es, sobre todo, mirarte a ti mismo con la misma compasión que le das al mundo. Porque muchas veces el juicio más cruel no viene de fuera, sino de dentro. Y es allí donde la aceptación se vuelve medicina, cuando aprendes a perdonarte, a decirte: no lo sabías, no podías, no era tu momento. Y al hacerlo, algo en ti se libera. Porque aceptar lo que no puedes controlarte también incluye aceptarte a ti, con todo lo que no pudiste controlar en ti. Y cuando eso ocurre, cuando por fin te perdonas lo que no supiste, lo que no lograste, lo que no fuiste, la carga cae. No desaparece el pasado, pero ya no te persigue. No se borra el error, pero ya no te condena. Porque la aceptación más difícil no es la del mundo, sino la de uno mismo. Y sin embargo, es también la más liberadora. Aceptarte no es excusarte, es comprenderte. Es verte con los ojos de quien ha caído muchas veces, pero sigue de pie. Es reconocer que hiciste lo que pudiste con lo que sabías, y que ahora, con lo que sabes, puedes hacerlo distinto. Es honrar tu historia sin convertirla en cárcel. Es mirarte sin juicio y decir: aquí estoy, con todo lo que he sido,
y aún así, digno de empezar de nuevo. Y eso, en este mundo que exige perfección, que premia la imagen, que castiga el error, es un acto de rebeldía sagrada, porque quien se acepta ya no necesita fingir, ya no necesita ser otro para ser amado, ya no negocia su valor con la aprobación ajena. Y esa libertad no tiene precio. Aceptar lo que no puedes controlar es, en el fondo, confiar. Confiar en que la vida no te debe explicaciones. Confiar en que no necesitas entender para poder avanzar. Confiar en que tu alma sabe el camino, incluso cuando tus ojos no ven. Y confiar en que cada paso, incluso el equivocado, forma parte de tu formación. Porque no hay error que no pueda volverse sabiduría. No hay herida que no pueda volverse raíz. No hay pérdida que no pueda enseñarte a amar de otra manera. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Ya no necesitas garantías, solo presencia. Ya no necesitas tener la razón, solo ser fiel a lo que sientes. Ya no necesitas controlar, solo responder con integridad. Entonces el alma se aquieta, no porque todo esté bien, sino porque tú estás bien con todo, porque has hecho la paz con la vida, no con la que soñaste, sino con la que tienes. Y desde ahí, puedes construir algo real, algo firme, algo eterno, aunque todo alrededor siga cambiando. Y desde ahí, desde ese lugar donde el alma se ha reconciliado con lo que no depende de ella, nace un tipo nuevo de fuerza, una que no necesita imponerse, que no se mide en aplausos, en logros visibles, en metas cumplidas. Es la fuerza del que ha atravesado su noche sin dejar de caminar, del que ha dicho sí al misterio, cuando todo en él pedía certezas, del que ha elegido seguir siendo bueno, incluso cuando la vida no fue justa. Esa es la grandeza silenciosa del alma estoica, no la que desafía al mundo con gritos, sino la que lo desafía con virtud. No la que gana siempre, sino la que nunca se traiciona. No la que domina a otros, sino la que se gobierna a sí misma. Porque cuando ya no dependes del resultado, eres invencible. Cuando ya no suplicas control, encuentras paz. Cuando ya no huyes del dolor, descubres propósito. Aceptar lo incontrolable no significa que renuncies a mejorar el mundo. Significa que eliges cómo hacerlo. ¿Desde qué lugar? ¿Con qué espíritu? Porque puedes pelear por la justicia sin llenarte de odio. Puedes trabajar por la verdad sin caer en el fanatismo. Puedes levantar al otro sin convertirlo en un proyecto que tienes que arreglar. Porque no necesitas que el mundo sea perfecto para hacerlo correcto. Y ahí, en ese punto exacto donde se cruzan la aceptación y la acción, florece la vida sabia. No la del retiro ni la del olvido, sino la del compromiso sin apego, la del servicio sin esclavitud, la del amor sin cadena, la del vivir sin exigir que la vida sea distinta. Por eso, si has llegado hasta aquí, si estas palabras tocan algo en ti, no lo olvides, no estás solo. No eres débil por soltar, no eres cobarde por aceptar, no eres menos por elegir la paz interior. Estás aprendiendo el arte más difícil, más sagrado, más transformador, el de vivir con todo lo que no puedes controlar, y aún así, permanecer fiel a lo mejor que hay en ti. Y si estas palabras te han sostenido, si han sido un fuego leve en medio de la noche, entonces suscríbete a Estoicismo Crudo, porque esta búsqueda no termina aquí, porque la lucha silenciosa del alma merece ser acompañada, porque aún queda mucho por recordar, mucho por entender, mucho por vivir, y juntos es más llevadero, más claro, más verdadero. Y sin embargo, incluso acompañado, el camino sigue siendo interior. Nadie puede aceptar por ti. Nadie puede soltar lo que tú aún no estás listo para dejar ir. Nadie puede mirar tu herida con los mismos ojos con los que tú la conoces. Esta es una labor que solo tú puedes realizar, no porque estés solo, sino porque es tuya, tu alma, tu historia, tu decisión. Aceptar lo incontrolable es, muchas veces, volver a decir adiós a algo que ya se ha ido. Es soltar no solo la realidad, sino la idea que te habías hecho de ella. Es despedirse del cómo debería haber sido. Y eso duele, porque nos aferramos no solo a personas o momentos, sino a versiones idealizadas de nosotros mismos, el que no fallaría, el que no perdería, el que lo entendería todo a tiempo. Pero el alma se limpia cuando se cae esa imagen.
cuando quedas desnudo frente a tu propia limitación y aún así decides no cubrirte con vergüenza. Cuando en lugar de esconder la herida, la conviertes en altar, porque el dolor aceptado se vuelve sabiduría y la fragilidad reconocida se vuelve fuerza. Y es ahí donde empiezas a vivir distinto. Ya no te defiendes de todo, ya no necesitas tener respuestas inmediatas, ya no escapas de las emociones incómodas. Las atraviesas, las habitas, las comprendes y sin darte cuenta te has vuelto más humano, más suave por dentro, más firme por fuera, porque la aceptación madura no es frialdad. Es ternura con límites, es amor con raíces, es presencia sin posesión. Ya no te obsesiona lo que vendrá, porque confías en quién eres. Ya no luchas contra el pasado, porque sabes que no te define. Ya no vives al ritmo del mundo, sino al ritmo de tu conciencia. Y eso no te aísla. Al contrario, te vuelve más capaz de amar, de comprender, de estar. Porque cuando tú dejas de exigirle a la vida que sea otra, también dejas de exigirle al otro que sea distinto. Y entonces puede haber encuentro real. Amor sin presión, diálogo sin manipulación, presencia sin máscara. Eso es libertad, no hacer lo que quieres, sino querer lo que haces, aún dentro de lo que no puedes cambiar. Y eso aunque el mundo no lo entienda, es vivir desde el alma. Y vivir desde el alma no significa estar siempre en paz, ni ser invulnerable al dolor. Significa, más bien, caminar con el alma desnuda y no tener miedo de que se vea. Significa ser sincero contigo mismo, incluso cuando esa sinceridad te duele. Significa darte permiso para sentir todo, sin dejar que nada te arrastre lejos de ti. Porque aceptar no es apagar la emoción, sino encender la conciencia. Es decir, esto es lo que siento, y aún así elijo cómo responder. No reaccionar por impulso, no ser rehén de los temores que no te pertenecen, no proyectar en el mundo las batallas que aún no has resuelto dentro. Y entonces, cada día se vuelve campo de entrenamiento. No para volverte perfecto, sino para volverte más verdadero, más consciente, más sereno, porque el alma que ha aprendido a aceptar ya no pide certezas, pide claridad. Ya no busca control, busca coherencia. Ya no exige un destino fácil, exige ser fiel a sí misma. Y desde ahí, los días difíciles ya no son enemigos, son maestros. Las pérdidas ya no son castigos, son llamadas al desapego. Las frustraciones ya no son fracasos, son oportunidades para soltar lo que no necesitabas. Porque cada no que la vida te da, cuando es aceptado, abre el camino a un sí más profundo. A veces, aceptar es simplemente quedarse quieto, respirar, no hacer nada, no planear, no resolver, solo estar y confiar en que algo dentro de ti sigue latiendo con sentido, algo que no depende del resultado, algo que sigue de pie, aunque todo lo externo tiemble. Ese algo eres tú, y tú, aunque no lo veas aún del todo, eres suficiente. No por lo que logres, no por lo que controles, no por lo que otros vean en ti. Eres suficiente porque dentro de ti hay una fuente que no se apaga, una dignidad que no necesita explicación, una luz que no nace del éxito, sino del valor de seguir caminando, incluso cuando no ves el camino claro. Aceptar lo que no puedes controlar es recordar que esa luz existe y que brilla más fuerte precisamente en los días más oscuros, y cuando aprendes a ver en la oscuridad, algo cambia para siempre. Ya no huyes de ella, ya no te desesperas buscando la salida, te quedas y escuchas. Porque la oscuridad, cuando se acepta, se vuelve cuna de la claridad que no nace de la mente, sino del alma. Cuna del temple, de la fe profunda, de la mirada que atraviesa lo aparente. Aceptar no es cerrar los ojos a lo que ocurre, es abrirlos de una manera nueva. Es ver que incluso el dolor tiene un rostro humano, que incluso el caos obedece a un ritmo más vasto, que incluso la pérdida encierra una oportunidad de retorno, no a lo perdido, sino a lo esencial. Y lo esencial, una vez encontrado, ya no puede perderse, porque no depende de lo que tienes, ni de lo que pasa,
ni de cómo otros te traten. Lo esencial está más allá. Es tu alma y el pacto silencioso que haces con ella cuando eliges no traicionarte, aun cuando todo alrededor se desmorona. Ese pacto no es grandilocuente, no es visible, no se grita. Es una decisión callada, diaria, persistente. No volveré a abandonarme. No volveré a darme la espalda. No volveré a depender de la fuera para saber quién soy. Y desde esa decisión, el alma se levanta, no como quien vence al mundo, sino como quien se vence a sí mismo. Y eso, aunque parezca pequeño, es un milagro. Porque el alma que ha aprendido a aceptarse, que ha aprendido a vivir sin controlar, se vuelve casa para otros. Refugio, lumbre, silencio que sostiene. No tienes que cambiar al mundo, pero puedes ser distinto en él. No tienes que evitar que duela, pero puedes aprender a no endurecerte. No tienes que tener respuestas, solo necesitas ser fiel a lo que tu conciencia ya sabe. Y lo sabe porque ha vivido, porque ha caído, porque ha sentido. Y entonces entiendes, aceptar no es rendirse al destino, es aliarse con lo más alto de ti. Es volver a tu centro cada vez que la vida te saque de él. Es confiar, incluso cuando no entiendes. Es amar, incluso cuando no ves fruto. Es vivir desde un lugar más hondo, más verdadero, más libre. Y desde ese lugar, más hondo y más libre, ya no te mueves por miedo, ni por prisa, ni por necesidad de demostrar nada. Ya no vives para evitar el dolor, sino para expresar lo que eres. Ya no reaccionas desde la carencia, sino que eliges desde la claridad. Has aprendido que no todo se gana luchando, que hay cosas que solo llegan cuando uno deja de resistirse, porque el alma tiene sus propios tiempos. Y a veces, para sanar, no necesita más esfuerzo, sino más espacio, más silencio, más aceptación, no para resignarse, sino para reconocerse, para recordar lo que siempre ha estado ahí, debajo del ruido, del juicio, de las exigencias. Aceptar lo que no puedes controlar es también aceptar que tu historia es tuya, que no necesitas que otros la comprendan para validarla, que no tienes que convencer a nadie para que tu dolor sea real, que no todo lo vivido necesita explicación para tener sentido. A veces, lo más verdadero es también lo más inexplicable. Y eso está bien, porque no viniste a justificar tu camino, viniste a recorrerlo con honestidad, viniste a vivirlo con todo el corazón. Y si en ese trayecto pierdes certezas, está bien. A cambio ganarás profundidad. Si pierdes seguridades, ganarás presencia. Si pierdes el control, ganarás libertad. No hay error más grande que pensar que la aceptación es debilidad. No hay fortaleza más grande que elegir la paz. Aun cuando podrías escoger la lucha, no hay sabiduría más profunda que discernir dónde soltar y dónde insistir. Y eso solo el alma en calma lo sabe. Porque el alma agitada quiere controlarlo todo, pero el alma tranquila solo quiere ser fiel, y en esa fidelidad encuentra su poder. Un poder que no se basa en controlar, sino en sostener. Sostener lo que eres, lo que crees, lo que amas, aun cuando todo a tu alrededor te invite a olvidarlo. Aceptar es el arte de permanecer. No quieto, sino verdadero. No pasivo, sino alineado. No ausente, sino más presente que nunca. Porque ahora sabes que no necesitas dominar la vida para vivirla con grandeza. Y en esa grandeza, discreta pero profunda, descubres que aceptar no es dejar de actuar, es actuar desde otro lugar. Ya no desde la urgencia de controlar, sino desde la claridad de servir. Ya no desde el ego herido que exige, sino desde el alma entera que ofrece. Porque lo que cambia no es tanto lo que haces, sino desde dónde lo haces. Y cuando eso cambia, todo cambia. Tus palabras tienen otro peso, tu silencio, otra luz, tu presencia, otra fuerza, porque has dejado de resistir el flujo de la vida, y ahora caminas con él, no como un náufrago rendido, sino como un viajero consciente. Has soltado el timón que no te pertenece y tomado el que sí, tu actitud, tu integridad, tu mirada. Aceptar lo incontrolable también significa aceptar que no lo sabrás todo, que algunas heridas seguirán abiertas, que algunas preguntas no tendrán respuesta,
y que eso está bien. Porque hay una sabiduría que solo crece en la incertidumbre. Hay una fe que solo nace cuando no hay garantías. Hay una profundidad que solo se alcanza cuando dejas de exigir explicaciones. Y es ahí, en esa aceptación radical, donde tu alma aprende a descansar. No en el sentido de inactividad, sino de asentamiento. Ha dejado de correr. Ha dejado de buscar en todos lados lo que solo podía encontrar dentro. Ha dejado de negociar su paz con un mundo que cambia sin previo aviso. Y desde esa quietud puedes amar mejor. Porque ya no amas desde la necesidad, sino desde la abundancia. Ya no acompañas para que te completen, sino porque tú ya estás completo. Ya no esperas que el otro te salve, porque tú ya has regresado a ti. Y ese regreso, esa vuelta al centro, es el mayor viaje. No requiere distancia, ni mapas, ni brújulas externas. Solo un paso, el de aceptar lo que no puedes controlar para volver a lo que sí. Y lo que sí puedes controlar es sagrado, tu intención, tu virtud, tu respuesta. En eso, y solo en eso, reside tu libertad. Y esa libertad, silenciosa, profunda e inviolable, es el don más alto del alma que ha aprendido a aceptar. Y entonces comprendes que todo lo demás puede cambiar. Todo puede tambalearse, todo puede ser arrancado, pero lo que tú decides hacer con lo que sucede, eso permanece. Esa es la obra secreta del alma. No alterar los hechos, sino responder con virtud. No escapar del dolor, sino usarlo como fuego que purifica. No negar la pérdida, sino transformarla en raíz. Aceptar lo que no puedes controlar no es una actitud pasiva, sino la base firme sobre la que se edifica una vida verdadera. Porque el que no acepta, huye. Y el que huye, se dispersa. Se pierde en futuros que no llegan, en pasados que ya se han ido, en combates que solo existen en su mente. Pero el que acepta, se queda. No como un prisionero, sino como un testigo fiel. Se queda donde está, porque sabe que allí está su tarea. Y entonces ya no necesitas que el mundo te dé permiso para estar en paz. Tu paz ya no depende del comportamiento ajeno, ni del éxito de tus planes, ni de la perfección de tus días. Tu paz nace del compromiso con lo que tú eliges ser en medio de todo lo que no puedes elegir. En medio de todo lo que no puedes elegir. Y no hay poder más grande que ese. Porque todo poder que depende de controlar es frágil, pero el poder que nace de la aceptación es eterno. No puede ser robado, ni condicionado, ni cancelado. Porque no está afuera, está en ti. Es tuyo, es tu centro. Séneca escribió: la vida no es corta, si sabes usarla bien. Y usarla bien no significa controlarla, significa vivirla con verdad, con presencia, con conciencia. No desperdiciarla en resistencias estériles, ni en quejas repetidas, ni en guerras contra lo inevitable, sino vivir cada instante como un acto sagrado, como un espacio donde elegir quién vas a ser. Y cuando eliges desde ahí, desde la aceptación, desde la claridad, desde el alma, la vida te cambia. No porque ella cambie, sino porque tú has cambiado. Has dejado de ser rehén del mundo para convertirte en autor de tu respuesta. Y eso es libertad. Eso es dignidad. Eso es vivir de verdad. Y en esa vida verdadera, ya no te engañas con promesas vacías. Ya no necesitas adornar el dolor, ni disimular la pérdida, ni fabricar sonrisas que no nacen del alma. Puedes estar triste y al mismo tiempo estar en paz. Puedes estar roto y aún así permanecer entero. Porque la aceptación no elimina el dolor, pero sí le quita su veneno. El veneno del dolor no es el dolor mismo, sino la resistencia a sentirlo. Es la creencia de que no debería estar ahí, de que si estuvieras bien, no te dolería. Pero estás vivo, y estar vivo es sentir. Es dolerse cuando algo se pierde. Es llorar cuando algo termina. Es temblar cuando todo se mueve. Y aún así, seguir eligiendo la templanza. Porque esa es la diferencia. No entre los que sufren y los que no, sino entre los que sufren con propósito y los que se pierden en su sufrimiento. Aceptar no es negar el dolor. Es abrazarlo sin volverte él. Es permitir que pase por ti, pero no se quede contigo. Es escucharlo sin obedecerlo. Es sentirlo sin identificarte con él. Y eso
aunque el mundo lo ignore, es sabiduría. No la que se dice en libros, sino la que se escribe en la piel, en las decisiones silenciosas, en los gestos cotidianos, en la fidelidad a uno mismo, incluso cuando todo lo demás se derrumba. Aceptar lo incontrolable te vuelve más real. Ya no necesitas aparentar serenidad. Puedes ser auténtico y eso es mucho más fuerte. Puedes mirar al otro a los ojos y decir, también yo he caído, también yo he llorado, pero aquí estoy, aún en pie, aún fiel, porque lo más sagrado no es no caer, es no rendirse. Y no rendirse no significa forzarse, significa mantenerse conectado con lo esencial, con ese núcleo dentro de ti que no cambia, ese espacio íntimo donde todo lo externo pierde su poder y solo queda lo que eres, tu conciencia, tu libertad interior, tu decisión de responder con amor, incluso cuando podrías responder con rabia. Aceptar es volver siempre a ese lugar, a ese centro, a ese fuego, aunque el viento arrecie, aunque no entiendas, aunque duela, porque desde ahí todo tiene sentido, aunque no lo veas todavía. Y entonces comprendes, no hay sabiduría más alta que esta confianza serena en el fluir de la vida. No hay poder más puro que este gesto invisible de rendir tu ego y quedarte con tu alma, porque el ego necesita tener razón, necesita ganar, necesita controlar, pero el alma solo necesita ser. Y en ese ser lo acepta todo sin perderse en nada. Es ahí donde comienza la verdadera transformación, no en lo externo, sino en tu forma de estar en el mundo. Ya no peleas con la realidad, la recibes. Ya no maldices la incertidumbre, caminas con ella. Ya no buscas certezas donde no las hay, descansas en lo que permanece. Y lo que permanece no son las circunstancias, ni las personas, ni los planes, planes. Lo que permanece es tu capacidad de elegir con conciencia, de hablar con verdad, de actuar con justicia, de responder con compasión, de vivir con el alma despierta. Eso es lo único que siempre ha estado en tus manos, y lo único que vale la pena cuidar. Porque todo lo demás viene y va, pero tú permaneces. Tú eres la constante en medio del cambio. Tú eres el testigo que puede observar la tormenta sin volverse ella. Tú eres el que puede elegir cada día, seguir dormido en el ruido o despertar a la paz que nace cuando sueltas lo que no depende de ti. Y esa paz, al principio, parece débil, pero es más fuerte que cualquier control, porque no se impone, se enraiza, no necesita gritar, simplemente está y transforma todo lo que toca. Esa paz es el fruto de la aceptación, no de una vez, sino cada día. Cada vez que algo te saca de ti y tú eliges regresar. Cada vez que algo no sale como esperabas y tú eliges no romperte. Cada vez que el mundo te empuja y tú eliges no empujar de vuelta, sino mantenerte en tu centro. Ahí es donde el alma se hace grande, no por lo que conquista, sino por lo que sostiene. Y tú has sido llamado a eso, a sostenerte, a sostener la calma, a sostener la verdad, a sostener el amor, incluso cuando todo lo demás cambia. Porque eso, y solo eso, es vivir con plenitud. Y vivir con plenitud no significa que todo te salga bien. Significa que, pase lo que pase, tú sabes dónde estás parado. Que no necesitas que el mundo se alinee con tus planes para sentir gratitud, que no dependes de que los demás cambien para ser compasivo, que no esperas que desaparezca el dolor para abrir el corazón. Porque quien ha aceptado lo incontrolable ha dejado de pelear con fantasmas, ya no se agota en lo que no puede cambiar, ya no gasta su alma en guerras sin salida. Ha comprendido que la verdadera batalla es dentro, contra el orgullo, contra el miedo, contra la tentación de endurecerse. Y cuando esa batalla se gana, una y otra vez en silencio, el mundo ya no te asusta como antes. No porque sea más fácil, sino porque tú eres más fuerte. No porque todo tenga sentido, sino porque tú has encontrado sentido en medio del sinsentido. Entonces, la aceptación se vuelve una práctica, una forma de respirar, una forma de mirar, una forma de vivir. No se trata de decirle que sí a todo, sino de decirle que sí a lo real, a lo que es, a lo que ya está aquí,
aunque no lo hayas pedido, a lo que la vida pone en tu camino para que aprendas a ser tú con más profundidad. Y desde esa profundidad, todo se transforma, no mágicamente, no sin esfuerzo, pero sí con verdad, porque lo aceptado puede ser sanado, lo aceptado puede ser ofrecido, lo aceptado puede ser redimido. Y tú, que has caminado este trecho, sabes que la aceptación no es el final, es el comienzo de una vida más lúcida, más firme, más libre, una vida donde no estás esperando que el mundo cambie para sentirte en casa, porque tú ya has hecho de ti mismo un hogar. Y ese hogar, hecho de templanza, de conciencia, de presencia, no puede ser derrumbado por lo que no depende de ti, porque tú ya has hecho la elección más radical, vivir con todo lo que hay, sin dejar de ser quien has elegido ser. Aceptar lo incontrolable es el inicio de la verdadera fidelidad, la fidelidad a ti mismo. Y eso, nadie te lo puede quitar. Y ahora que has llegado hasta aquí, detente un momento. Mira en silencio todo lo que has sostenido, todo lo que has soltado, todo lo que has comprendido sin palabras. No fue fácil, pero estás aquí, más despierto, más verdadero, más en paz. No esperes que el mundo celebre este logro. Tal vez nadie lo note, pero tú lo sabes. Tú sabes lo que costó dejar de pelear con lo imposible. Tú sabes lo que dolió soltar el control. Tú sabes lo que significa mirar a la vida tal como es y seguir eligiendo la templanza. Y en ese saber está la semilla de todo lo que viene. Porque cada vez que aceptas lo incontrolable, abres espacio para lo que sí puedes transformar. Abres espacio para la ternura, para la claridad, para la acción serena. Abres espacio para vivir con profundidad, no desde la reacción, sino desde el propósito. La vida seguirá poniendo pruebas. Habrá días grises, habrá despedidas, habrá incertidumbre. Pero tú ya no eres el mismo. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque tú ya no huyes de él. No porque todo se haya resuelto, sino porque ya no necesitas resolverlo todo para estar en paz. Y eso, amado caminante, es el mayor poder que puedes conquistar. No el poder sobre el mundo, sino el poder de permanecer firme en medio del mundo. No el poder de evitar la tormenta, sino el de no convertirte en ella. Así, en silencio, en lo hondo, tu alma se ha vuelto piedra y fuego, raíz y cielo. Has aprendido que aceptar no es rendirse, es confiar. Confiar en que lo que no puedes controlar no vino a destruirte, sino a revelarte quién eres cuando ya no puedes fingir, quién eres cuando todo te pide que caigas y tú eliges permanecer. Y entonces, deja que este momento se asiente en ti como una semilla. No hay que hacer nada, no hay que entender más, solo respira, quédate contigo. No busques la próxima enseñanza, solo guarda esta, cuídala, honra lo que ha despertado en ti. Porque tal vez, si sabes escucharlo, este instante de aceptación es la forma más profunda de comenzar otra vida. Una vida sin guerra contra lo inevitable. Una vida sin miedo al cambio. Una vida desde la paz que no depende de nada fuera de ti. Y tal vez, en el intento silencioso de vivir así, el mundo, lentamente, comience a parecerse un poco más al alma que has elegido habitar.